siento menos joven de lo que creía. Exageráis, señor. Cualquiera se encontraría peor que vos después del ajetreo. Menuda cacería, como no se recuerda. Todo lo hago por ella, por Yola. Los sustos, los riego. Todo. Para despertar en ella su admiración. Para que mi ímpetu fingido sirva para quitarme algunos años ante sus ojos. Aunque estoy viendo que en una de estas piruetas me quito todos los años de un golpe. ¿De un golpe? Sí, porque qué paso, los árboles rozando y llorando. Ay, qué mujer, no hay quien la siga. Mira que yo he puesto todo mi ánimo, pero mi caballo... ¿Y Rufa, la habéis visto? Creo que la hemos despistado. La mujer se ha pasado toda la mañana persiguiéndome. Yo no la quiero. Yo a quien quiero es a Yola. Pero ella no me hace caso. No sé por qué a esta mujer le da por tener maridos jóvenes. No sé por qué. Pues el plazo para nuestra boda está a punto de finalizar. La Constitución dice... Que no me hables de la Constitución. La Constitución de mi abuela Brunilda era una birria. Todo el mundo sabe que tenía una pierna más larga que otra, pero los homóplatos le salían por encima del moño. Ay, madre, que no. Solo a ella se le ocurrió la idea de que tenía que casarme o perder la corona. Y para no perder la corona, lo primero es no perder la cabeza, señor. Yo no quiero casarme con la duquesa de Jaujaria. ¡Ay, señores, qué atrocidad! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rufa de Jaujaria se ha caído del caballo. Ha podido matarse. Ha podido y ha debido. ¿Ha habido entonces un accidente en la carretilla? Por fortuna, la cosa no ha pasado de un susto. En fin, ahí la traen para darle un poco de agua. Eso, agua, que la duchen, que la duchen. Déjenla aquí. Aquí. Acabo de enterarme ahora mismo de lo sucedido. ¿No sabéis cuánto lo lamento? ¿Os encontráis bien? Sí, gracias a Dios, sí. Pero creí que la palmaba. Caray, con el caballito. Pues sí que iban ustedes deprisa. Pasamos a 7 corsos, 3 liebres, y aún seguiríamos corriendo, a no ser por un bravo jinete que con gran valor pudo detener mi caballo, que me tiró al suelo de cabeza. La gente se reunió, me recogieron, y todavía sigo sin saber quién me ha salvado. Fue la propia Yolanda de Merburgo. Ahí llega. ¿Y dónde está mi bienhechora? Quiero demostrarle mi gratitud. De amor no hablar, que es juego arriesgado en la carrera por. Para los amantes siempre hay venal, y ande con cuidado por el monte domador. De amor no hablar, que no es buena razón. Ir con disparos, armas y perros a un débil corazón. De amor
querida. Acabo de enterarme que os debo mi salvación. Por Dios, Rufa, la cosa no tuvo tanta ¿Cómo que importancia. no? Para mí ha sido como una beca. Como una beca, decís. ¿Beca? Sí, digo beca. Gracias a vos he podido terminar la carrera con relativa facilidad. Bueno, y el bueno de Pelochi, ¿qué ha sido de él? Todavía debe de estar corriendo porque vuestro caballo continuó persiguiéndome. Ay, pobrecita yegua. Ay, ¿en qué acabará todo esto? Bueno, aquí lo importante es que mi ilustre invitada ha salido con bien del trance. ¡Gracias! Ah, esta linda amazona que el cielo me ha mandado como prometida. ¿Estáis cansada? En absoluto, Calisto. Sois vos el que tenéis muy mal aspecto, como estáis tan viejecito. Tú ya no soplas. Si precisamente se lo estaba diciendo a este, ¿verdad? ¿Cierto? Ah, me siento más joven cada día, como que me dan ganas de ir al colegio. Lo único que siento es que la última res que acabamos de correr sea la última corrida. ¿No quedan ya más? No, es la hora del almuerzo. Pues las trompas anuncian una nueva presa. Maldita sea mi estampa. Vamos pronto, a los caballos. Pero no decíais que la anterior había sido la última corrida. Sí, pero es que esta debe ser la del Montepío. ¿Vos no venís, viejecito? ¿Cómo? Lo estoy deseando, lo estoy deseando. Es que no me hallo si no estoy a tu lado, oyendo palabras dulces de tus labios regios. Eso es. ¿Y torreo o alabanza? La he fulminado. Que soy muy bonito. Es que yo no sé, con lo que me sobra de bonito, no lo vendo en lata. Me gusta oír tu voz, gánster mío. ¿Te gusta mi voz? Me recuerda a una pajarería a la hora del alpiste. Bueno, pues a propósito de alpiste, vamos a ir a tomar aperitivo, porque el amor y el apetito no son incompatibles. Ya van listos. A sus armas de políticos o pondré yo las mías de mujer. Ya van listos. Me gusta acariciar el renacer de una ilusión que creía perdida. Siento renacer en mí tu amor, al saber que volverás. Cuando vengas a mi lado al fin, buscaré en tu mirada el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loco de decir, si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame. Siempre me nace tu amor, al saber que volverá. Cuando vuelva a su lado a ti, buscará en su mirada el inmenso consuelo de sentirse junto a él. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarte dirás, quiéreme, y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán loca de decir, si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame. Al llegar te dirás, bésame, al mirar te dirás, quiéreme, y sus ojos dirán, bésame. Que tus besos me harán loca de decir, si tu amor es verdad, mírame, para hacerme soñar, mírame, para hacerme feliz, mírame, si me quieres matar, mírame.
que volverás. Más limpio que las arcas municipales. Ay, ¿qué tipo tendrá el nuevo juez? ¿Será guapo? ¿Será joven? Si no estic equivocat, este debe ser el despacho del señor alcalde. Perdone, simpàtica noia, ¿qué le importaría decirme si es aquest el despacho? Señor Moncheta. Quina coincidència més coincident! Nena, pero yo te hacía todavía en Madrid. Pues hace 2 años que salí de la academia. Me vine a este pueblo y me he casado. ¡Puig y catafaos! ¿Qué me dices? Lo que usted oye, señor Moncheta. Mi marido es el alguacil del pueblo. ¿El alguacil? Entonces será el que pida la llave. Ay, usted siempre tan bromista, señor Moncheta. No se le vaya a escapar a usted lo de usted conmigo. Descuida que soc una asistenta. Se lo digo porque en este pueblo estoy muy considerada. Y además, soy querida de todo el pueblo. Ya me lo figuro, ya. Oye, nena, y dime, ¿qué es este el despacho del alcalde? No, es el del señor juez, que por cierto ahora estamos sin él, porque el que había se marchó ya va para 2 semanas y se ha dejado en el despacho hasta el birrete. Hoy creo que llega el sustituto. Ay, ¿cómo sigues, Angelita? ¿Cómo sigues? No tienes nada que envidiarle a la mamá naturaleza. Ay, qué escaparate más bien surtit. Y en cuanto a la trastienda, nena, vaya a la galería presto, Hágame usted el favor, que aquí no estamos en Madrid. Calla, no me recuerdes cosas tristes que todavía tengo en la memoria, aquellas excursiones que hacíamos los domingos al parque, ¿te acuerdas? Ay, yo no creo, todavía me acuerdo de aquellas ligas que usted me regaló. ¿Que las conservas aún? No, ahora llevo estas otras. ¡Ay, esconde ese nacimiento que me veo en Belén, reina! Oye, ¿cuándo vas a concederme un pequeño recordatorio? Ya hablaremos, Ángel. ¡Ay, mi marido! ¿El algo ¡Mi marido! Escóndase donde no me vea porque es muy celoso, me va a costar un disgusto. Métase a mí, por favor, que me compromete. ¡Vamos! ¡Ay, que no saben lo que me ha pasado! Pero por sabes, cierra la puerta. No sabes lo que me ha pasado, casi algo lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Pues mira que estaba yo aquí, escribiendo a máquina tan tranquilamente, cuando de pronto me coge por la cintura, vuelvo la cabeza y de pronto me encuentro con un tipo muy mal encarado que sin darme tiempo a más me estampa un beso en la boca. ¿En la boca? En la boca. Pero, ¿y por qué la has gritado? Porque me la tenía tapada con la suya. ¿Con la fruta? Así. Reporra, pues es verdad. En eso llamaste tú y al oír tus pasos salió corriendo por esa puerta. Por esa puerta. Entonces está ahí. Pues ahí debe estar. Ya, coge al corazón. ¿Para qué? Que voy a cerrar tu llave para coger en la cartonera a ese sinvergüenza. Vete. Que vas a ver ese canalla cómo se las gasta. Vas a ver tú. Este alguacil es una cédula. Si me coge, me hace embutido. Pero gracias a este gorrito, acaba de ocurrírseme una idea luminosa. Claro, me lo pongo. Y con estos quevedos que porto aquí a la buchaca, me hago pasar por el nuevo juez de Villafogosa. Como no lo conocen, no hay peligro. Y en cuanto vea la más mínima oportunidad, ¡ala! ¡Al carrer! ¡Apa! ¡Oy! Vamos a estudiar el Código Penal. ¿Dónde se habrá metido esa granuja que no le veo por el... ¡Alta autoridad! ¡Te pillé! ¿Qué es esto?
Que me parece que la ha venido bien, ¿eh? Pero estas son maneras de irrumpir en el despacho del señor juez cuando éste se encuentra en el ejercicio de sus funciones, ¿eh? ¡Quítese la gorra! ¿Cómo? ¡Que se descubra! Sí, señor, ante mí! ahora mismo no se queda más. ¿Usted qué diría si de pronto yo ahora le mando al calabozo? Disculpe, Usía, pero que yo ignoraba que Usía era Usía. ¿Qué diu? Que quiero decir que yo no sabía que era usted el juez nuevo. Y tan nuevo como que estoy flamante. Y hace mucho rato que ha llegado usted. He llegado cuando a usted no le importa. ¿Qué me preguntaba esto de Alexa, señor juez? A mí qué me importa cuando llegamos, ¿verdad? ¿Qué genio tiene este tío, madre mía? ¿Cómo escribe usted? Pues, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? ¿Su gracia, su nombre? Ah, que sí, señor, pues me llamo Castellano Bonetti. Pasaría Usía, alias el Pachón. Oh, Pachón. Usted es un lanas. Pues, señor. Oiga. Y no me ladre ni me contradiga. A la venga, Pachón, a la perrera. Y no vuelva usted hasta que no le avise, ¿eh? Venga. Lo que mande Usía, sí, señor. Lo que mande Usía, sí, señor. Ay, madre. ¿Qué fai para? Ay, madre mía, que no encuentro la llave. Que había cerrado con la llave para que no me se escapara un granuja que se ha tenido la figura de besar a mi mujer. Y en cuanto le pille, los nudos, ese no me conoce a mí, besar a mi mujer. En mi despacho. Bueno, eso es lo que me ha contado ella. Aquí Navarra. Digo, yo estoy pensando, señor juez, en su silla me quisiera hacer un favor. Venga, desembucho lo que sea, venga. O verá usted, le contaré, es que en este pueblo tenemos que vivir muy alerta, porque aquí se la pegaba al alcalde en persona. Y no sé por qué me está dando a mí en la nariz que esto puede ser una estratagema de mi mujer. Porque a veces las mujeres, ya sabes, Lucía, nunca te puedes fiar del todo. Y no que sospeche yo de la honradez de la mía. Mire si estoy seguro de que es fiel, tan fiel para mí como que Lucía es el señor juez y además está aquí de cuerpo presente. Ya, comprendido. Usted lo que va es averiguar si ella le engaña. Eso mismo. Pues nada, envíemela cuanto antes, que eso corre de mi cuenta. De usted unos buenos consejos. Tranquilo, no, y que le voy a echar un buen rapapolvo. Muchas gracias. Gracias por todo. Voy a llamarla enseguida a la tinta que ya verá. ¡Ángela, vente para acá! Y no olvide usted echarla ese rapapolvo. Pues todo depende de cómo se ponga la cosa. ¿Qué querías? Que quiero hablar contigo el nuevo juez. Ah, sí, pero ha venido ya el nuevo. Lo que ha venido, ahí lo tienes. Oscar, no se alarme y acérquese que la voy a interrogar. Y fíjate bien todo lo que te diga el señor juez en sus consejos. No olvides nada. Y hazle caso en todo lo que te aconseje, que tú lo haces por tu bien y por el mío. Bueno, me quedo aquí. Me voy, yo me voy y me voy a la puerta para que no le moleste a nadie. Eso, pues, y que nadie nos interrumpa. Nada, descuide que no voy a interrumpir nada. Al que intente entrar por esa puerta, va, le pego un puñetazo en la bola que se las cachazo. ¡Hala con ella! ¡Y feliz de Pascua! ¡Y sin rastro de nuevo! ¿Cuándo va usted por el nuevo juez? Nena, gracias a que he encontrado este gorrito, que si no... Y nos ha dejado solos. Nena, sospecha de ti. De mí. Sí, porque cree que lo del beso es un enredo tuyo. ¿Ah, sí? Oh, y me han encubenado que sea yo el que lo descubra. Y también que me dé buenos consejos. Hombre, eso es lo primogénito, así que acércate, que te voy a aconsejar. Ay, nena. Tú sabes que yo te estimo molt, Te estimo molt y que siempre te daré buenos consejos y no me cansaré nunca de decirte que trates bien a tu marido, sin olvidarte de mí, que es el único para dar consejos. Besos y abrazos no he de pedir. Ah, No, eres tú la que debes dármelos. Así que, pues comienza. no. Bueno, puesto que usted me lo manda,
Allá voy. ¡Desastre, cigollas! Ahora me toca a mí. Ahora te toca a ti. Mi marido. ¿Pero qué es eso? Disimula, disimula. Finge que soy yo, finge que soy yo. Ay, ay, ay. No plori más, filla meva, no plori més. Sisplau, rei. Yo comprendo que he estado con usted muy duro, lo comprendo. Pero esas lagrimitas me han convencido de que es usted inocente. Puede roncar tranquilo, el muy honrado y noble, algo así. Ay, ay, ay. Ay, mire que sospechas de mi desgraciado. Yo, que soy incapaz de falsarle, que le quiero con toda mi alma. Ay, ay, bebé, se acaba de llorando, yo que tanto reí. Ay, No llores, no llores. ay, qué ansiedad. Ay, qué ansiedad. La tristeza es porque mi corazón es capaz. Mire que yo sé que tú eres inocente de todo y mereces de todo. Abrázame, abrázame. Cómo te quiero, cómo te quiero. Es una santa, es una santa. Y usted, muchas gracias, señor juez. Usted es otro santo también. Usía es un ángel, un ángel. Anda, besa al señor juez, que se lo merece. Dame un abrazo, claro. Si Usía se lo permite. Faré un sacrificio. Ana, venga, nuestra estancia, apriétale, apriétale. Que nos ponían a Fernando VII. Ya está bien, ya está bien. Ahora me toca a mí, que yo también quiero darle un buen abrazo al señor. Ya está bien. Burro, Casiano. ¿No ves que no es de tu categoría? Es verdad, pues no me había reparado, perdone, señor juez, y me voy fuera a ver si me toco con el granuja que ese, mira, hasta que no le pille, no voy a parar. Y en cuanto le pille, cuando le pille, cuando le pille. Este algo así es de muy buen conformar, ¿eh? No se le escapa una, por eso le tienen aquí, para cobrar los impuestos municipales. Nena, pues ruina total. Ay, bueno, y hablando de todo, ¿qué hace usted en Villafogosa? Por un negocio de promoción comercial. Aprovechando la imaginación volcánica de mi cerebro encefálico, me hice inventor. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que ha inventado? ¡Ay! Un asunto de gran actualidad. El último aparato de telefonía sin cordel. Sin cordel. Sin cordel, sense fils, sin hilos. ¿Y eso qué es? El radio Muncheta. Es que se llama el aparato de mi invención, ¿eh? Es el último rebusno de la ciencia, porque te permite, además de oír, ver y apalpar las efigies de las personas humanas que captan. ¿Ah, sí? Claro, te lo voy a demostrar, te vas a convencer. Mira, ves, rasca, apa. Ahí está. Las ondas tercianas. El invento del año 1927. 1927. Oiga, por favor, faltan algunas que están por aquí por el público que no se quieren acompañarnos. No estoy llamando, pero algunos podéis subir al escenario, por favor. Todos los que habéis actuado, por favor. Todos los que habéis actuado, por favor. Cuidado con el escalón, cuidado con el escalón. ¿Estamos todos o falta alguien? Falta uno por aquí, falta otro por aquí. Que nos han desperdigonado, pero ¿qué esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver por dónde empezamos. ¿Por dónde empezamos, Cristóbal? ¿Dónde está Cristóbal? Empezamos por la punta aquella, por allí. Alonso. Alonso,